Muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Sí, Ok. profe. Sara, ¿no puedes ver mi pantalla? ¿Los demás la pueden ver? Yo la veo, profe. Sí, señor. Sí. Sí Ok. se ve claro. ¿Alguien más que no pueda ver mi pantalla? Ok. Sara, al parecer puedes estar teniendo como algunos temas de internet. Igual yo les voy a compartir la presentación al final. Bueno, objetivo de la sesión de hoy: comprender el marco normativo, institucional y operativo de la asistencia a connacionales en el exterior, y incorporando un enfoque del que ya hemos hablado en la semana anterior, que es el enfoque diferencial o el enfoque interseccional como principio para garantizar derechos y atender necesidades específicas. Bueno, dos elementos importantes. Primera pregunta: ¿qué significa connacionales? Connacionales para mí viene siendo esos ciudadanos colombianos que viven en el exterior. Excelente. Segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia entre embajadas y consulados? ¿Cuál es la principal diferencia entre el funcionamiento de una embajada y el funcionamiento de un consulado? Esto ya lo hemos visto antes. Tengo dos manos levantadas. Primero, Oscar. Oscar, adelante. Y luego Pues Juan como Ramón. había dicho Jürgen y hemos mencionado anteriormente, las embajadas son de representación política, mientras que los consulados son de asistencia con nacionales y asuntos administrativos. Perfecto. Juan Ramón, adelante también. Prácticamente la misma respuesta ahí del compañero, que las embajadas es la máxima representación diplomática de un país, pero en la capital de otro país, ¿no? Encargada de relaciones políticas más que todo y bilaterales. Y mientras que los consulados es una oficina que se enfoca en la asistencia y los servicios a los connacionales, a los ciudadanos, a los connacionales, sí. Muchas gracias. Ok, gracias Juan Ramón. Oscar, excelente definición. Eso ya va para un 10 en ese ensayo. Embajadas, representación política de un estado. Consulados, representación administrativa. Juan Ramón, ¿quieres añadir algo? Tu mano quedó levantada. Perfecto. Cuando existen conflictos políticos entre dos países y se puede llegar a la decisión de cerrar las relaciones diplomáticas, lo último que se cierra son los consulados, dado que los consulados, como representación administrativa de un país, sirven directamente a los ciudadanos, a los connacionales. Y por eso la importancia de los consulados de un país alrededor del mundo, porque es la forma en la que se puede presentar y extender el portafolio de servicios de un país, desde un acta de nacimiento hasta un pasaporte. Entonces, teniendo esto claro, vamos a entrar a definir qué es la asistencia consular. La asistencia consular es un conjunto de servicios, medidas y acciones que las oficinas consulares de un estado realizan para proteger los derechos y los intereses de sus nacionales cuando se encuentran en el extranjero. Elementos importantes de esa asistencia: orientación y apoyo en situaciones de emergencia, protección en caso de procesos judiciales, expedición de documentos como pasaportes o registros civiles. Entonces, ya ustedes tienen claridad y conocimiento en este momento que si ustedes se encuentran en un país, en el extranjero,
y pierden su pasaporte, ustedes no tienen que ir a la embajada de su país a reclamar el pasaporte. Tienen que ir a un consulado de su país. ¿Qué elementos es importante resaltar aquí? Algunas embajadas prestan servicios consulares porque pueden tener consulados al interior de la embajada. Eso puede pasar. Pero la institución encargada de entregar ese tipo de documentos es el consulado y es el cónsul. No es el embajador y no es la embajada. Y esto es importante porque es una aclaración conceptual al momento que ustedes se expresen sobre política exterior colombiana. Apoyo a repatriaciones, fallecimientos y crisis humanitarias, información y acompañamiento ante las autoridades locales. Hay un fundamento jurídico para los abogados que es importante que tengan en cuenta y es que los servicios consulares están regulados por la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. Es súper importante que tengan claro, que anoten incluso esa convención. El artículo 5 de la convención define las funciones de los consulados, entre las que se encuentran proteger los intereses del Estado, ayudar y asistir a los nacionales, expedir documentos de viaje como pasaportes, representar o tomar medidas a favor de los ciudadanos ante las autoridades locales cuando sea necesario. En el artículo 36 de la Convención también se manifiesta la comunicación y la asistencia. Y el artículo 36 establece que las autoridades del Estado receptor, es decir, del país en el extranjero donde Colombia tiene una misión diplomática y consular. Armando, voy a silenciar tu micrófono. Listo. Las autoridades del Estado receptor deben informar sin demora a los nacionales detenidos de sus derechos a comunicarse con un consulado. Y esto es muy importante. José lo mencionó en la clase del sábado. Si un colombiano es detenido en el exterior, es un derecho de ese colombiano, de ese connacional, que el Estado le permita comunicarse con un consulado. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de garantizar sus derechos. Las autoridades de ese Estado también deben de permitir el contacto, visita y comunicación del consulado con el detenido. Y una de las funciones de los consulados en el exterior es visitar las cárceles cuando existen connacionales detenidos en el exterior, con el objetivo de la garantización de sus derechos y de la protección del debido proceso. Los consulados también pueden brindar asistencia legal y tomar medidas para garantizar la protección del ciudadano. Entonces, aquí hay muchos abogados enfocados en protección de derechos humanos. Me parece importante específicamente el artículo 36, porque esta es una forma de visibilizar y de compartirles a ustedes que a través del Servicio Exterior de Colombia, ustedes también pueden proteger los derechos de los colombianos. Pero en este caso, quienes se encuentren en el exterior. Aquí una pregunta complicada. Bueno, no complicada. Yo creo que si uno tiene buen análisis contextual, la puede responder. Ejemplo concreto. Si un colombiano comete un delito, un colombiano común y corriente, ¿no? Un colombiano bajo estatus regular, se fue como turista a Río de Janeiro, Brasil. Y este connacional comete un delito
en Río de Janeiro. ¿Qué ley se le aplica a ese connacional colombiano? ¿La ley local de Brasil o la ley colombiana? Alcen la mano y escucho respuestas. Karen, adelante. Karen, si estás diciendo algo, no te podemos escuchar. Y estoy por creer que puede ser un error de la sala, porque pasa lo mismo con Sara. No les puedo escuchar. ¿Alguien más puede escuchar a Karen o solamente soy yo? No se No, no se le escucha. escucha. No se le escucha. Karen, escríbenos. Disculpas, pero no se te escucha. Oscar, adelante. Tenemos que remontarnos al principio de territorialidad de la ley, es decir, que se le aplicaría en principio el ordenamiento jurídico del país en que se encuentra el connacional, en este caso Brasil. Perfecto, gracias. María Daniela, adelante. Bueno, yo digo que como está en territorio brasileño, pues se le debe aplicar como tal la jurisdicción de Brasil. Gracias, María Daniela. Marlene, Gracias, profe. Buenas noches. Yo creo que dependiendo del delito que cometa, se le aplican las leyes que rigen en Brasil, porque de pronto pues tenga que cuentas pendientes con el Estado colombiano, entonces no se sabría, pero lo que sí es lo que dicen mis compañeros, habría que aplicarle las leyes de Brasil. gracias, Marlene. Marlene, tú mencionas algo muy interesante. Cuando uno está haciendo análisis de caso, bueno, voy con Sara, intentemos si podemos escucharte y voy con Wilmer antes de hacer mi intervención. Ok, Sara bajó la mano. Ok. Wilmer, adelante. Bueno, profe, María Teresa después. sin ser yo de formación de abogado, ¿no? Ni ningún estudio posgradual relacionado con el tema del derecho. Pero quiero aventarme, no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear lo que pienso. Yo creo que si un colombiano llega a Brasil, allá comete un delito, es juzgado de acuerdo a la ley de Brasil, a las normas establecidas, al código penal establecido allá en Brasil. Pero le agrego un adicional al tema, a la pregunta, a la situación contextual. Si esa persona comete un delito en Colombia y además de eso se va para Brasil y allá también delinque, entonces será juzgado en Brasil de acuerdo a la estructura jurídica, al marco jurídico de allá del país, y podrá ser solicitado, si existe tratado de extradición entre Colombia y Brasil, para que venga después a purgar la pena del delito cometido aquí en Colombia. Esa era mi intervención respecto a eso, pero quiero plantearle de una vez una pregunta, porque cuando establecíamos las diferencias entre una embajada y un consulado, yo he vivido dos situaciones que ahora me han dejado un poco confundido. Obviamente ahora tengo claridad por la formación en la que estoy aquí en carrera diplomática, pero por ejemplo, yo hice unos estudios de maestría y de doctorado. Mi segunda maestría la hice en Venezuela y mi doctorado, mi primer doctorado, que tengo dos, lo hice uno de ellos allá en Venezuela también. Para el trámite de legalización de mi título, de convalidación de esos dos títulos aquí en Colombia, el trámite se hizo a través del consulado de Venezuela en la ciudad de Riohacha, la ciudad más cercana. Y además de eso, uno de los elementos necesarios, de los documentos necesarios para hacer iniciar el trámite de la convalidación, es una visa
de transeúnte o estudiante, que es lo mismo para allá, para el caso Venezuela. Entonces hice ese trámite administrativo, legalización de títulos a través del Consulado de Venezuela en Colombia, pero además de eso tengo visa americana y ese trámite lo hice, o sea, una visa en un consulado, en el caso de Venezuela. ¿Y por qué para trámite de visa se hace ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia? Entonces allí quisiera que me aclarara, de pronto no tengo los suficientes elementos para saber por qué hice una diligencia similar en dos entidades distintas, un consulado y una embajada. Ok, gracias Wilmer. Voy a responderte corto para seguir con las siguientes intervenciones. Tú sacaste la visa de Estados Unidos en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos. Lo que sucede es que la sección consular, es decir, los cónsules o el consulado de Estados Unidos se encuentra dentro de la embajada, que fue el ejemplo que mencioné anteriormente. Algunas embajadas tienen sección consular, pero podríamos decir que esa sección consular corresponde al consulado que presta servicios dentro de la embajada, pero tú estuviste en la sección consular de la embajada. Ah, O de sea, es acuerdo. decir, que ese trámite te lo otorgó un cónsul y quien te hizo la entrevista fue un cónsul. No fue un funcionario de la embajada de Estados Unidos, fue un funcionario del consulado de Estados Unidos que opera dentro de la embajada de Estados Unidos. De acuerdo. Ok, y ahora sí, profe. Ya, gracias. Listo. Gracias, Wilmer. María Teresa, adelante, mi estimada. Profe, yo pienso que las embajadas o consulados pues no pueden interferir en la jurisdicción o en los procesos legales del país donde el connacional comete el delito. También pienso que la asistencia consular no puede ser utilizada para evitar responsabilidades legales o penales en un país donde está un connacional. Pues las leyes en cada país son aplicables de acuerdo a las constituciones que existen en ellos. Gracias, María Teresa. Armando, adelante. Bueno, en atención al principio de territorialidad, la ley que prima es la del país donde se comete el delito. Sin embargo, esto tal vez puedan precisarlo mejor los abogados. Creo que para temas de defensa en el respectivo país, hay algunos temas de jurisprudencia que ya son competencia estricta de la rama del derecho que pueden incidir en la defensa. Creo que, no sé, no sé si estoy preciso en la información, pero se me ha ocurrido esto más que todo por, bueno, ver algunos documentales que me han dado pie a hacer esta afirmación. Ok, gracias, Armando. Karen, ¿te gustaría volver a intentar si te escuchamos? Tienes la mano levantada hace rato. ¿Tienes tu micrófono apagado? Quizás dejaste la mano levantada de la anterior intervención. Continúo con Grimanesca. Adelante. Buenas noches, Grimanesa, profe, Grimanesa. Bueno, solo tienes grima en el nombre del chat. Me la dejas complicada. Bueno, profe, yo de pronto del tema no conozco mucho, pero sí conocí un caso por acá cerca donde un muchacho estaba en Polonia y allá en Polonia él estaba acusado de violación, pero él, antes de que de pronto salieran los papeles que lo culpaban, él se devolvió para acá, para Colombia, pero hace un par de meses lo capturaron y el proceso se lo iban a hacer allá en Polonia. Entonces, a mí también me queda esa duda como que aquí o se lo llevan allá, que pague su condena allá. Era ese el aporte que quería porque de pronto viví o conozco el caso. También tenía la duda acerca de eso. Gracias, Grimanesa.
Ok, voy a concluir en 3 elementos importantes. El primero, Oscar, excelente, gracias por mencionarlo, principio de territorialidad de la ley. Si un colombiano comete un delito en el exterior, ese colombiano va a ser juzgado según la ley donde haya cometido el delito. Eso es lo que establece el principio de territorialidad de la ley. Y eso lo respetan los consulados. ¿Cuál es el deber del consulado? 2, garantizar el debido proceso del connacional en el exterior. Y segundo, que se respeten sus derechos. Entre ellos, el derecho a la legítima defensa. Cuando este connacional en el exterior no tiene recursos para un abogado, es el consulado el que se tiene que encargar de ese proceso. Ustedes mencionaron temas muy interesantes. Yo no me voy a entrar a detener en esos elementos porque ahí tendríamos que entrar a definir caso por caso. Con relación a lo que Grimanesa propone, si él cometió el delito en el exterior, en principio, aquí hago esta salvedad, tiene que responder ante el Estado donde cometió el delito. Si ya se encuentra en territorio colombiano, ahí lo que entraría a suceder es que tienen que haber una comunicación entre los dos estados, ¿no?, con relación a la ejecución del delito. Sobre temas de extradición, sobre si un colombiano comete delitos en el exterior, pero también comete delitos al interior del país, se tiene que entrar a revisar caso por caso. No es una respuesta que tenga, pero en principio se aplica la territorialidad del derecho y ahí queda a discrecionalidad del Estado donde es originario la persona que cometió el delito de solicitar la extradición. ¿Okay? Elementos importantes sobre la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Existen una serie de leyes importantes si ustedes están interesados en temas migratorios, que es la ley 1465 de 2011, Sistema Nacional de Migraciones. También los invito a revisar la ley 383 de 1997, que establece las funciones de la Cancillería. Entonces, vamos ahora a tipificar, vamos ahora a identificar uno por uno los servicios de protección consular que existen en los consulados. El primero, ya lo revisamos, asistencia en casos de detención o procesos judiciales. El cónsul puede hacer visitas oficiales y el sistema penitenciario tiene que permitirle la visita al cónsul para garantizar y para poder observar que al connacional se le está garantizando el debido proceso. Verificación de las condiciones de detención, orientación jurídica básica, comunicación con familiares en Colombia. Pregunta: si un cónsul, si usted es cónsul de Colombia en... No voy a poner un ejemplo concreto. Si usted es cónsul de Colombia en el país de nunca jamás y usted visitó un centro penitenciario y usted se dio cuenta que al connacional no se le está respetando el debido proceso, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué intuyen que puede hacer usted como cónsul? ¿Cuál es el primer paso que usted debe ejecutar? Ok, tengo una mano levantada. Humberto, adelante.
Bueno, yo creo que el cónsul debe informarle a su superior, que es el embajador, porque ya se trata de un tema de representación política que deben tratarlo a ese alto nivel de embajada a embajada. Ok, gracias. Embajada, Humberto. Otra intervención. Intuiciones. Oscar, adelante. Yo creo que en este orden de ideas y por sustracción de materias, yo pensaría que lo primero sería brindarle asistencia consular. Si existe un reconocimiento a ese consulado que se encuentra en otro país, este tiene entonces la representación, por así decirlo, para poder verificar primero condiciones de detención, que tenga un abogado, que tenga un traductor como condiciones mínimas. Lo primero y esencial sería como la asistencia consular directa, dado que por la Convención de Viena está permitida. Y también sería como el tema de solicitar solicitudes formales, valga la redundancia allí, de garantías al Estado anfitrión. Ahí sí sería como a través de cartas oficiales, preguntarle qué ha pasado sobre esta situación. Y yo pensaría también, por sustracción de materias, una cosa que estoy intuyendo, es el tema de que serían de autoridades similares, es decir, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, preguntándole sobre la situación específica de ese connacional que se encuentra bajo esa situación. Entonces serán esos dos puntos, asistencia y ahí sí, comunicación directa con el país donde se presenta la situación. Gracias. Sara dice pedir oficialmente información a las autoridades para verificar qué está pasando con la persona. Excelente. Comienzo con Humberto. Mi estimado, estos temas consulares, cuando no es una alta figura pública o una persona con altos nexos con la ley, como narcotraficantes o ese tipo de nivel de personas que hayan cometido delitos, esto lo gestionan directamente los consulados. Esto no se escala a la embajada o al embajador directamente. Por supuesto, en principio funciona de esta forma, pero como te digo, sería importante revisar caso por caso porque hay casos que se tienen que aplicar un enfoque diferencial. Oscar, lo mencionaste muy bien. Yo considero que el primer paso sería ofrecer asistencia consular, pero una vez verificado que no se están cumpliendo los requisitos del debido proceso, tal como lo menciona Sara, se tiene que pedir oficialmente información a las autoridades para verificar qué está pasando con la persona y a la autoridad correspondiente. En este caso sería el centro penitenciario y a la fiscalía de ese país. Se hace un contacto directo a la institución correspondiente. Ese sería el primer paso antes de escalarse. ¿Listo? Muy bien, gracias por sus intervenciones. Profe, Adelante, también María quería Teresa. Y anotar Carlos. algo. La asistencia consular también se ve mucho en algunos casos cuando hay desastres naturales. Siempre se ve en las noticias que el gobierno o los diferentes embajadas, consulados se preocupan mucho por los connacionales, si de pronto fallecieron o si están, necesitan asistencia médica o necesitan ser repatriados. Entonces, me imagino que la asistencia consular ahí también juega un papel importante. Importantísimo, te me adelantaste al siguiente punto. Muchas gracias por tu intervención, María Teresa. Carlos, adelante. Humberto y Oscar tienen la mano levantada, pero creo que son de las anteriores intervenciones. Si no es así, déjenla arriba. ¿Listo? Carlos, adelante. Profe, la pregunta es una pregunta. Mi pregunta es a qué radio de acción tiene un consulado, porque yo conocí el caso de un señor que estuvo preso en Bulgaria, en Sofía, y a él le violaron todos los derechos humanos, o sea, sufrió de todo, desde maltrato físico, no tenía intérprete, o sea, todos los derechos humanos se los violaron a él, o sea, él sufrió de todo. Pero investigando aquí rapidito vi que no había consulado en Sofía, sino el más cercano era en Varsovia. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿qué radio de acción
tienen los consulados para visitar a los connacionales en países vecinos o cómo funciona? Esa es una excelente pregunta, porque no en todas las ciudades existen consulados. En ese tipo de casos, en principio, la respuesta corta es que se tiene que encargar el consulado más cercano. Sería el que tiene margen de acción. Ahí. Existen países como Estados Unidos donde existen múltiples consulados dentro del país, pero es una excelente acotación. No en todas las ciudades donde un connacional en el exterior comete un delito existe un consulado. En ese caso, recuerden que la autoridad nacional tiene que comunicar al ciudadano colombiano que cometió un delito en el exterior con el consulado más cercano. Entonces, la respuesta inicial tiene que proceder por parte de la autoridad nacional que está ejerciendo la justicia. Ese sería el principio de cómo debe funcionar. Dado como tú lo mencionas, no en todos los casos se cumple el principio. En ese tipo de escenarios, los consulados tienen que hacer monitoreo de los connacionales que están en el exterior. Es muy complejo saber cuántos colombianos hay por cada ciudad en el exterior, pero sí existen unas cifras aproximadas, ¿no? Ok. Profe, Sigo. bueno, su aporte me dio Carlos, adelante. para otra pregunta, porque él es famoso aquí y él recibió ayuda fue de un servicio diplomático, creo que fue cubano. O sea, no porque Cuba sí estaba atendiendo y vio el caso de él, se interesó, ya humanamente lo vio porque estaba muy mal y recibió asistencia, fue de un servicio cubano. O sea, ¿ese mecanismo es legal o fue netamente humanitario? O sea, que un consulado de otro país te brinde cierta asistencia debido a lo que está pasando. En respuestas humanitarias eso puede suceder, ¿sí? En respuestas humanitarias, cuando un país no alcanza a hacer la cobertura de la protección de los derechos de todos sus conciudadanos en el exterior, con nacionales en el exterior, eso puede funcionar. Pero en principio, lo que debe pasar es que el consulado de tu país de origen es el que está encargado de hacer la protección de tus derechos humanos, porque no es responsabilidad de otro consulado responder por la protección de tus derechos humanos. ¿Qué sucede ahí? No conozco el caso, Carlos, tendría que revisarlo para darte una respuesta más concreta. También existen que hay personas con más de una ciudadanía. ¿Qué creen que pasa ahí? Puede ser, profe, que la persona tenía otra ciudadanía y en ese caso el otro estado, la otra nación también puede apoyarlo en la asistencia consular, pienso yo. Exacto, María Teresa. Pero cuando ese ciudadano tiene doble nacionalidad y comete un delito en el exterior de los dos países de donde es ciudadano, queda a discrecionalidad del Estado donde cometió el delito con qué Estado se comunica primero, con qué representación consular se comunica primero, o también sería importante conocer cuál sería la intención que manifiesta la persona que comete el delito al momento de comunicarse como un derecho al debido proceso, con qué consulado de determinado país desea comunicarse. Pero Carlos, para responder tu pregunta, en principio es el consulado de donde la persona tiene nacionalidad. Para este tema en específico tendríamos que entrar a revisar todos los elementos porque es un caso particular. Si no tenemos más preguntas, paso al punto número 2. Atención en situaciones de emergencia. Armando, adelante. Sí, Jürgen, no sé si, no creo porque he estado atento, pero no sé si mi apreciación tuvo alguna objeción. No sé, no mencionaste o no escuché que mencionaras algo sobre el particular. Entonces no sé si podrías decir algo al respecto, por Tú favor. mencionaste el principio de territorialidad.
¿sí? Sí, bueno, lo que ocurre es que alguna vez vi un documental sobre, sobre Carlos Leder, que uno dice, bueno, pero es que hay connacionales que han pagado prisión en Estados Unidos por el mismo delito y no se ha dilatado tanto el proceso. Entonces yo lo que entendía en ese momento de la temática del documental es que había unos vicios procedimentales, entonces los abogados se agarraban de esos vicios para dilatar los procesos y eso había llevado a que pues, el tiempo de condena de Carlos Leder en Estados Unidos hubiera sido mucho mayor. Era un tema como de interpretación de las jurisprudencias de cada país, pero bueno, como te decía, eso ahí los abogados del grupo podrían ampliarnos más la información. Armando, ¿y cuál es la pregunta? ¿Puedes repetírmela, por favor? No, es que cuando hiciste la pregunta sobre la aplicación de las leyes en los países frente a la comisión de un delito por un ciudadano colombiano, yo decía, en principio se aplica la ley del país donde se comete el delito, pero creo que hay algunos temas de jurisprudencia en las interpretaciones de las leyes locales que pueden incidir en este proceso. Entonces yo observé que hiciste acotaciones a todas las participaciones, pero no escuché y he estado atento ninguna sobre mi participación. Entonces quiero saber si estoy correcto o si alguien en el grupo me puede precisar. Gracias, Armando. Voy a hacer una réplica y doy la palabra a las personas que tienen la mano levantada. Como tú lo mencionaste, en principio aplica la ley del país donde la persona comete el delito. La interpretación que se tenga de esa ley hay que entrar a analizarla caso por caso, porque no podría darte una respuesta concreta a tu intervención, pero muy seguramente en cada caso variará cómo se aplica la ley a determinada persona. Aquí el Estado colombiano lo que tiene que garantizar es que se respete el debido proceso y que se aplique la ley de forma justa. O sea, es decir, que se aplique como a cualquier otro nacional de ese país que haya cometido el mismo delito. Que no se vaya a presentar un agravio de la aplicación de esa ley solo porque la determinada persona que cometió el delito es extranjera. Entonces, aquí el elemento de interpretación de la ley creo que juega un rol clave, porque se tendría que entrar a revisar no solo la ley y el delito que la persona cometió, sino empezar a identificar elementos culturales donde se cometió el delito. Y esto es particularmente relevante cuando se cometen delitos en países islámicos, donde el eje cultural es tan importante y es tan diferente a Occidente, ¿no? Entonces, la interpretación tiene un elemento clave, lo que tiene que respetar y lo que tiene que garantizar en principio el servicio consular colombiano es que se aplique de manera ecuánime a la persona. César y Humberto. Perdón, adelante. perdón, pequeñito, dijiste países islámicos. Así es. Ok, gracias. Profesor, sobre César, el tema Humberto. Profesor, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, señor, adelante. Ok. Sobre el tema de el caso que planteaba el compañero Armando, las reglas generales que en materia penal aplica la regla de la territorialidad. Hay casos especiales como el delito de narcotráfico que, pues, según algunas líneas jurídicas, dicen que el delito comienza en Colombia y termina en el país donde llega la droga. En eso se fundamenta Estados Unidos para extraditar colombianos a pesar de que ellos delinquen aquí en Colombia. Pero como el delito se consuma en Estados Unidos porque llega la droga allá,
por eso los terminan extraditando a ese país. El caso particular de Carlos Leder es primero que él tiene doble nacionalidad porque él es hijo de un señor que es alemán, que vivió aquí en Colombia. Y segundo, que cuando él lo extraditaron, no había tratado de extradición. Eso fue mucho después. Ese fue uno de los exabruptos que se cometió en el caso Leder. Ya en materia civil, en lo que tiene que ver con familia, hay un adagio entre los civilistas que uno como nacional viaja con el Código Civil debajo del brazo. Entonces, en temas de familia, yo estoy casado aquí y lo que Colombia, independientemente de donde me encuentre. Eso era lo que quería pues manifestar a los compañeros para darle un poquito más de claridad sobre el tema. César, gracias, excelente intervención, gracias por hacerla porque no conozco el caso en concreto, entonces tú nos aportas más elementos. Humberto, adelante. Bueno, para una pregunta, ¿qué pasa en el caso de los cónsules honorarios que no son de carrera diplomática, que no reciben un salario, que simplemente los escogen un país por ser personas prestantes, entre comillas, digamos, empresarios? Como conocí en Barranquilla que había cónsul honorario de Siria y creo que de Perú y de Alemania, porque Barranquilla es un puerto muy importante, se da mucho comercio, e incluso algunos de estos cónsules ni siquiera eran nacionales de esos otros países, sino que de pronto tenían muy buenas relaciones y los escogían de manera honorífica. Entonces desempeñaban esa función, pero creo que solamente era una función como de apoyo para cuestiones comerciales, nada más, no toda esta asistencia y protección consular, que no, dice Yuri. Ok. La respuesta corta es que no tengo una respuesta para ese tema porque no lo conozco. Lo que puedo entrar a intervenir son dos temas. Primero, la protección consular, es decir, la inmunidad, solamente se le otorga en el caso de Colombia, ¿no? Porque esto puede tener variaciones según la legislación interna de cada país. Solamente se le otorga a diplomáticos de carrera y a diplomáticos de libre nombramiento y remoción, porque pertenecen a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Número uno, eso, con relación a inmunidades. Y número dos, existe la posibilidad, y esto yo lo veo muy común, que las misiones diplomáticas, tanto embajadas como consulados, ofrecen convocatorias laborales. Por ejemplo, en Colombia, la misión de Estados Unidos ofrece muchos trabajos. Asimismo, la embajada de Reino Unido en Colombia. Pero estas personas se vinculan a determinada misión a través de un contrato laboral que no establece ninguna inmunidad diplomática. Con relación a este tema de los cónsules honorarios, que fue el concepto que tú utilizaste, mi estimado Humberto, tendríamos que entrar a revisar cuál es el tipo de contratación laboral que tienen con esa misión diplomática o con esa misión consular para entrar a definir el tema en específico, si estamos hablando de inmunidades. Bueno, gracias por todas sus intervenciones, estuvo bien nutrida la conversación. El punto número B, atención en situaciones de emergencia. Cuando en un país, tal como lo mencionó María Teresa, existen accidentes, desastres naturales, violencia, enfermedades graves. El último ejemplo con una magnitud grande lo tuvimos con el COVID-19. Los consulados tienen que prestar asistencia humanitaria a los connacionales en el exterior. Esto implica coordinación para la atención médica, refugio y apoyo en caso de emergencia, ¿no? Garantizando que se cumpla y que se protejan los derechos de los connacionales en el exterior. El tercer punto
José lo mencionó el sábado, repatriaciones y apoyo humanitario. Lo que sucede es que cuando fallece un connacional en el exterior y la familia no cuenta con los recursos para la repatriación, el Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuenta con unos recursos públicos para hacer el trámite de repatriación y esta función la tienen que desarrollar los consulados. Y el cuarto, que es un elemento muy importante por los diferentes tratados que ha firmado Colombia también y por nuestra legislación interna y por el principio superior del derecho de los niños, es la protección de menores. Acompañamiento en casos de sustracción internacional de menores, coordinación con autoridades locales para salvaguardar derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es un elemento muy importante del apoyo. Con relación a la documentación, los consulados tienen que expedir pasaportes, salvoconductos, registros civiles de nacimiento, matrimonios y de defunción. Es decir, que usted se puede casar en un consulado en el exterior. Si se quieren casar por lo civil, esa puede ser una buena opción. No se case por lo civil en la registraduría de su país. Se puede dar unas vacaciones y decir que se casó en el consulado de Colombia en Suiza o en España, ¿no? Puede ser una manera bien interesante si uno quiere casarse en el exterior. Certificaciones y autenticaciones. Con relación a los servicios notariales, poderes, declaraciones y reconocimientos, es decir, que podríamos tipificar que un consulado funciona como una registraduría en el exterior, o sea, que presta los servicios de una registraduría o de una notaría también. Una notaría más en el bien. exterior, sí. Sí. Exacto. Gracias, Wilmer. Atención a víctimas. Esto es un elemento muy importante también, no solo cuando los colombianos son victimarios, sino cuando son víctimas, respetar que se garantice el debido proceso. Delitos de odio, violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Entonces, pregunta para ustedes, ya con esto vamos cerrando. ¿Qué implica aplicar un enfoque diferencial en la asistencia a connacionales? Y esto es un elemento que ya revisamos en el marco del derecho interno colombiano, con los enfoques diferenciales que existen en el país, al menos en la ley, con el concepto de interseccionalidad, con el concepto de interdependencia de los derechos. Porque es importante aplicar un enfoque diferencial de asistencia a connacionales en el exterior y qué implicaría aplicar ese enfoque. Escucho 3 intervenciones. No, pero esperen, no alcen la mano. Yo voy a llamar. Carlos, te dejo de primero, pero voy a llamar a Dedocracia porque hay voces que hoy no he escuchado. Y bueno, sería bueno tener una participación más diversa. Bueno, profe, yo Sandra, pienso que adelante. Ah, sí. no, empecé. Dale, sí. Ya Yo luego pienso- llamo a los demás. Opino que esto implica que hay que tener en cuenta al momento de prestar ese servicio que hay sujetos de especial protección, porque pueden ser más vulnerables o son más vulnerables al momento de cualquier situación. Por ejemplo, una comunidad étnica pues está sufriendo de discriminación, de violación de algún derecho, entonces necesita tener un enfoque diferencial para tener pues mayor satisfacción al momento de tratar ese caso en particular. Entonces, ¿eso qué implica tener ese enfoque? Tener en cuenta el tipo de persona y los servicios que requiere para brindárselos de forma óptima desde el consulado. Perfecto. Es decir, que un enfoque diferencial puede ser el que se aplica a niños, niñas y adolescentes por el principio superior de protección de sus derechos, ¿no? Esto sería un enfoque diferencial. Voy con María Daniela y cierro con Carolina Salas, que no han, bueno, Carolina es la que no ha intervenido el día de hoy. Adelante.
Si pueden Ay, pero aplicar yo intervine concretos, ejemplos ahorita. concretos, mucho mejor. Ok, bueno, yo pienso que el enfoque diferencial es como una brújula, ¿no? O sea, como saber a dónde nos vamos a dirigir y como el derecho a lo cual nosotros estamos apuntando, perdón. Entonces eso sería como reconocer que no todos los connacionales viven en las mismas condiciones ni enfrentan los mismos riesgos, como cuáles, edad, género, orientación sexual, discapacidad, condición socioeconómica, si está en embarazo, si no, cuántos hijos tienen, ¿sí? Y así brindarle una atención personalizada y adaptada a esas diferencias. O sea, no es solamente tratarlos bien, sino como tal priorizar quién está en mayor riesgo o adaptar el lenguaje. Hay muchas personas, por lo menos cuando se van a Estados Unidos, por situaciones económicas, muchas veces ni siquiera manejan el nivel de inglés. Entonces, adaptar como tal su lenguaje y pues garantizar la accesibilidad tanto física, comunicacional y cultural. Ok, aquí un elemento muy importante cuando un connacional comete un delito en el exterior o ingresa de forma regular, este puede ser un buen ejemplo también, y es que el Estado receptor tiene que garantizar el derecho a la traducción, o sea, le tienen que poner un intérprete cuando la persona no habla el idioma del país al que ingresa. Y si el país no lo otorga, el servicio consular tiene que encargarse de garantizar la solicitud de ese debido proceso, porque esto es un derecho. Carolina, adelante. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, con respecto a aplicar pues un enfoque diferencial en cuanto a connacionales, creo que primero tener en cuenta que hay muchos connacionales que se encuentran en el exterior y, por ejemplo, pues los consulados no tienen a veces la cantidad exacta de cuánto porcentaje de la población colombiana se encuentra en cada uno de esos territorios. Entonces siento que eso también es un punto, como lo mencionaron anteriormente, la barrera idiomática, siento que también representa como un factor muy importante, entonces también siento que eso es algo que se tiene que tener en cuenta para poder pues ayudarlos a acceder porque pues también pues también se tiene que, hay muchos connacionales que llegan por víctimas de desplazamiento o en situaciones pues y se encuentran en situaciones de indefensión, entonces siento que eso también hay que tenerlo para trabajar. Gracias, Carolina. Bueno, tú abres como elementos importantes que vamos a revisar más adelante sobre el tema de derecho al refugio, asilo, interpretación de los tratados internacionales sobre refugio y protección de los derechos de migrantes, porque esto es un elemento importante ahí. Pero digamos que son categorías que no vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy solamente nos enfocamos en la aplicación de los servicios consulares. Y ustedes hicieron muchas preguntas hoy e incluso hicieron preguntas sobre casos concretos y yo tiendo a ser bastante conservador de dar respuestas generales a casos concretos cuando no conozco los casos. Pero sí me gustaría cerrar con una segunda pregunta y es, cuando ustedes a lo largo de sus intervenciones mencionan casos y ejemplos de connacionales en el exterior donde no se le garantizó el debido proceso, la protección de sus derechos humanos, me gustaría preguntarles si ustedes consideran que el servicio consular que presta actualmente Colombia en el exterior es suficiente, partiendo de la aproximación que existen entre 6 y 7 millones de colombianos en el exterior. Esa es la diáspora actualmente que existe. Retorno a la pregunta, ¿ustedes consideran que los servicios consulares de Colombia en el exterior son suficientes para la demanda
de colombianos en el exterior, y de no ser suficiente, cómo seguir fortaleciéndolos, ¿no? Porque esto es un elemento muy importante. Cuando uno critica una propuesta o un proyecto, no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay casos no resueltos, y eso puede ser una muy buena pregunta. Pero los verdaderos desafíos como colombianos están en cómo fortalecemos el sistema, ¿no? Y un elemento muy importante que yo le dejo a su consideración puede ser que abogados territoriales, como los tenemos aquí en Valledupar, y personas no abogadas también interesadas en los procesos consulares, integren la carrera diplomática y consular para que podamos tener una respuesta más efectiva en el exterior. Y aquí estoy dando como ya sesgos de hacia donde yo considero que va la respuesta a mi pregunta. Y hay un elemento muy interesante, chicos, sobre la asistencia consular en el exterior. Y es que muchas personas, muchos también lo pensamos, que el ejercicio diplomático en el exterior, diplomático y consular en el exterior, es un ejercicio elegante de ir a tomar cócteles, de tener inmunidades, de tener protecciones especiales. Pero el servicio consular es un trabajo diario y es un trabajo fuerte, es un trabajo retador, porque muchos de los requerimientos que llegan a los consulados no está en autonomía del consulado responder a ellos. Muchas veces, por ejemplo, para el caso del debido proceso, el consulado tiene que apoyarse en el Ministerio Público de Colombia para elevar una respuesta más integral a los retos que se presentan. Entonces, esto para reflexionar, para concluir, que el servicio consular es un trabajo fuerte, es un trabajo que tiene elementos humanitarios importantes y que implica servir al ciudadano, colombiano que está en el exterior. Y imagínense ustedes, si a uno se le pierde la cédula en Colombia y uno se enchicharrona porque ya no puede hacer muchos trámites, y tenemos múltiples notarías dentro de una misma ciudad, imagínense ustedes que se les pierde el pasaporte en otro país y que se les acerque la fecha del viaje de regreso, ¿no? Eso pone a uno a sudar frío, ¿no? El tema de las visas, por ejemplo, cuando están dentro del pasaporte. Entonces yo creo que esto es una reflexión muy importante como para humanizar también el servicio consular colombiano en el exterior, para que ustedes sepan que van a tener un trabajo diario y un trabajo importante para proteger el derecho de los connacionales. Sobre todo cuando existen desafíos como lo mencionó Carlos, no en todas las ciudades existen consulados. O sea, muchas veces el consulado se tiene que desplazar de una ciudad a otra para visitas carcelarias, por ejemplo. Y esto implica un mayor reto, porque implica que la cobertura puede ser limitada muchas veces. Ya con esto cierro. Y bueno, escucho dos intervenciones más. Por aquí, Carlos, creo que tenías la mano levantada y la bajaste. Adelante. Bueno, respondiendo a la pregunta, mi respuesta es que si es suficiente, yo creo que no. O sea, no, el servicio consular aún tiene, pues con ese caso puntual, que pues yo lo escuché el testimonio directamente de la persona y la verdad que sufrió mucho y sí necesitó mucha ayuda y contó con suerte de que llegó esa persona cubana, pero si no, o sea, pasó mucho trabajo allá. Entonces el servicio consular no está llegando a todas partes, obviamente es muy complejo, hay muchos retos y ese tipo de cosas. La solución, bueno, pues a aumentar la planta de cónsules disponibles para trabajar con todos los colombianos, pero no solamente esa, porque esa también es difícil, sino la eficiencia. Como los comentabas, ahí pienso yo, pues, que hay muchos funcionarios que, o sea, no están siendo totalmente eficientes, sino que se dedican, pues, a otro tipo de cosas en vez de la atención a los nacionales, o sea, salir, visitar, qué se puede hacer, cómo se pueden ayudar a esas personas que necesitan del servicio, porque es más que de cócteles y decorativo y eso,
es un trabajo diario, entonces hay que ser eficientes desde el momento uno para poder cubrir lo máximo posible. No se escucha, Jürgen. El micrófono. Carlos, te No se necesitamos escucha. en Europa, allá en uno de estos países para seguir expandiendo el, el servicio consular colombiano y yo creo que eso es una reflexión muy bonita, ¿no? No es suficiente cómo se fortalece la planta. Yo creo que con profesionales que tengan esa reflexión y ese sentido humano, ¿no? Porque yo creo que eso surge desde uno, a saber que desde su función consular ustedes van a estar brindando un servicio muy importante. Porque créanme, la verdad es que cuando uno está en el exterior y uno se enferma, uno se asusta 3 veces más. Cuando usted se le pierde un documento en el exterior, una maleta, lo que sea, usted se asusta 3 veces más porque las, las posibilidades siempre son más limitadas, con el idioma incluso. Entonces, gracias Carlos por esa intervención. Humberto, y cierro con Oscar. Bueno, sí, creo que es insuficiente la existencia de consulados, de embajadas en otros países por parte de Colombia. Por fortuna, gracias a la vicepresidenta, se han abierto más relaciones con países africanos, incluso ya se han abierto algunos consulados, algunas embajadas. Pero, por ejemplo, es grave la situación con Ucrania, porque allá no hay embajada colombiana y la más cercana es la de Varsovia, en Polonia. Y hay muchos colombianos que han muerto allá en la guerra en Ucrania, mercenarios que se han ido de acá a ganarse 12 millones de pesos, los matan y después salen los familiares implorando la ayuda del gobierno colombiano para poder repatriar el cadáver. Ahorita mismo hay un vallenato que ni siquiera el cuerpo lo han encontrado. Escribieron los familiares al gobierno colombiano, a la Cancillería, pues no han tenido respuesta a través de la Defensoría. Bueno, en fin, hace falta abrir más consulados y embajadas. Humberto, voy a hacer una réplica y cierro contigo, Oscar. Yo este año hice un análisis de las relaciones África, América Latina, específicamente Colombia-África. Colombia es el país de América Latina con menos representación diplomática y consular en África. Les voy a mostrar una foto porque a mí esto me parece muy diciente. Miren, este es el mapa de la representación diplomática y consular que tiene Colombia en el mundo. Sí. Imagínense si un colombiano se le presenta un reto consular acá. Yo creo que esto es República del Congo, esta que estoy señalando acá. O sea, esta persona, la embajada más cerca que tendría es Sudáfrica o Egipto, que está por acá. Yo creo que este es Ghana. Y eso sería un reto enorme. O sea, me regreso a la intervención de Carlos. O sea, si prestar servicio consular en otra ciudad dentro de un mismo país es un reto, imagínese prestar servicio consular de un país en otro, que no es ni siquiera vecino, sino que está un poco más retirado. Ahí hay un concepto importante, yo creo que no lo hemos revisado, mañana lo explico con más detalle, hoy lo voy a introducir y es, en el caso de África, por ejemplo, la embajada que hay en Ghana es concurrente para otros países, creo que para 10 países alrededor, mañana les doy ese dato. Entonces, si yo necesito una representación consular, tendría que ir al país más cercano donde se encuentra la embajada concurrente que presta servicio al país donde yo estoy. Y eso debe de implicar retos enormes, es que no me los quiero imaginar, la verdad. Pero es un poco como para ver lo que tú mencionabas con Ucrania, ¿no? Oscar, cerramos contigo. Bueno, yo creo que han dicho mucho, incluso parte de lo que quería mencionar, pero siempre he mirado el servicio exterior como una oportunidad de servir. Creo que quien piensa en esto como un estilo de vida, porque creo que más allá de lo que decía Jürgen y lo que hemos opinado todo del cóctel, de la parte bonita,
Yo siempre personalmente he tenido como una vocación de servicio, de ayudar, pero creo que el servicio exterior es esa oportunidad de hacerlo a lo grande, de poder servir a nivel exterior y de poder llevar oportunidades que transformen vidas. Eso, era como aportar que quien piensa en esto como una opción de vida tiene que pensarlo desde el servicio, desde preocuparse por el oso de manera genuina y de buscar alternativas en soluciones que no son políticamente fáciles en tiempo, modos y lugar. Eso como para cerrar. Total. No, gracias Profe, por esa profe, ¿me intervención. permite una preguntita? Profe, me Marlene, disculpe. adelante. Sí, adelante. Bueno, si yo me quiero ir estaba viendo el mapa que usted presentó ahorita, si usted, por ejemplo, yo quiero irme para un país de África y no hay consulado allá, si no hay un consulado, yo puedo viajar a ese país, pues evitando de que no hay un consulado, no hay una cancillería que me represente allá, entonces yo puedo entrar o los colombianos podemos viajar así sin haber consulados en X o tal país. Marlene, gracias. Esa es una excelente pregunta que puede generar muchas confusiones. Cuando usted va a viajar a un país, no importa si Colombia tiene representación diplomática y consular en ese país. Usted lo primero de lo que tiene que tener conocimiento es si usted necesita una visa o si usted puede ingresar solamente con su pasaporte. En el caso de que usted necesite una visa para ir a determinado país de África, tendríamos que entrar a revisar uno a uno cuáles les piden visa a los colombianos y cuáles no. Usted se tiene que acercar a la representación consular que puede estar dentro de la embajada de ese país en Colombia. Ahí tendríamos que entrar a revisar si ese país tiene embajada en Colombia o si ese país no tiene embajada en Colombia, ¿cuál sería la embajada más cercana de ese país? Que sería una embajada concurrente a la que usted como colombiana podría asistir. Déjeme terminar y ya le doy la palabra. Usted podría asistir y solicitar el trámite de su visa si necesita una visa. Otro elemento importante es, con toda la diversificación de portafolios de servicios digitales, es que uno muchas veces puede solicitar visas de turismo sin acercarse directamente al consulado de ese país. Por ejemplo, si usted quiere viajar a Egipto, usted necesita una visa de turismo, que es como un permiso especial que demora 30 días, que usted lo puede tramitar en línea, lo paga en línea y se lo otorgan en línea. Usted no tiene que ir al consulado. En ese caso en específico, no se necesitaría que el país incluso tuviera una representación física en el país, en su país de origen para solicitar la visa. Usted la podría tramitar por internet. Pero en cada caso tendríamos que entrar a revisar la normativa específica de cada país, ¿no? Porque no puedo darte una respuesta general con todos los elementos. Adelante, Marlene. Sí, porque yo he visto amigas que han viajado a África subsahariana, específicamente al Sahara, han estado paseando, así como usted dice, viajando, recorriendo el mundo, pero me llama la atención si no hay un sitio específico, una cancillería, una persona de esa sufre una caída o bueno, una enfermedad, cualquier cosa, un animal le pica allá en África, en el Sahara. Entonces, si no tiene ahí el consulado a la mano, ¿qué hace esas personas? Gracias, Marlene. Bueno, la respuesta general y la más idealista es, tenemos que seguir abriendo representación diplomática y consular en África. La respuesta concreta para temas de salud es, cuando una persona viaja al exterior, es requisito casi que universal, igual hay que entrar a revisar país por país, que esa persona tenga una póliza de seguro internacional, que es la póliza que lo entra a cubrir en determinado país. Cuando usted compra una póliza de seguro internacional, la póliza establece cuál es el monto que le cubre a usted a nivel internacional y dónde lo atiende.
estos sistemas de salud privado a nivel internacional tienen centros de operaciones a nivel internacional, o sea, tienen aliados en prácticamente todos los países. Hay que entrar a revisar la póliza que uno compra. En ese caso, si es con temas de salud, uno tiene que tener una póliza. Entonces uno va a un centro médico específico y lo atienden. Quizás ahí no hay que entrar a una relación directa con el consulado. En una primera instancia, ¿no? En una segunda instancia, si el caso es muy grave, para el caso concreto, África subsahariana. ¿Cuál fue el país que mencionaste, Marlene? Discúlpame. No, visitar el Sahara, el desierto del Sahara, creo que queda ahí en África subsahariana y están todos esos países, el Chad, el Bueno, pero Gobi. la África subsahariana es una región, es un conjunto de Sí, varios sí, países. sí, Bueno, claro, claro. vamos a un país, fue a Egipto, que Egipto está más al norte, no es subsahariano en específico. Bueno, al país que vaya. Si no hay representación diplomática y consular en un tema de salud, si es muy complejo, pues hay que ver cuál es la embajada concurrente y el servicio consular concurrente más cerca. Y tendría que la autoridad de ese país contactarse con el servicio consular concurrente más cercano que haya, del país más cercano que haya. Esa sería la respuesta concreta. Mis ¿Y por qué estimados, no, profe, y ajá. por qué no han colocado, si la gente quiere viajar a esos países, no solamente ir a Egipto, pero también hay que ver que hay personas que África es muy hermosa, tiene muchos países, el Chad, el Gobi, todo eso abarcan la África subsahariana y tiene muchas regiones que la gente visita. Entonces, ¿por qué Colombia ha dejado, o sea, no le ha interesado poner una embajada o un consulado en esas partes? O sea, que por qué, si nosotros estamos aquí esperando que nos llamen. Bueno, es una gran pregunta. Hoy me han hecho preguntas difíciles, ¿saben? Bien complicadas. No tengo la respuesta. La respuesta corta sería intención política. Hace falta más intención política para abrir representación diplomática y consular en África. Quizás históricamente tampoco es una región donde haya una gran representatividad de colombianos en el exterior, pero dado las nuevas situación geopolítica del mundo, yo creo que puede ser interesante lo que tú mencionas.